¿Qué tal, amigos? Hoy nos encontramos nuevamente en su programa Divergencia. Yo soy Martín Ruiz y, como ya es costumbre, comparto este espacio y los micrófonos con Patricio Lima. Patricio. ¿Cómo estás, Martín? Y desde luego nuestros seguidores, tu público, tu auditorio, deseándoles lo mejor en una etapa difícil como ha sido casi todo el año. Pues sí, Patricio, hoy vamos a abordar un tema que entristeció, hay que decirlo, a la clase política tlaxcalteca y que está ligado con el asunto del COVID, de una enfermedad mortal que ha causado muchos estragos, ha cobrado la vida de casi 89,000 mexicanos, de más de 1,200 tlaxcaltecas, y nos encontramos con la situación de que no cede la enfermedad, Patricio. La verdad es que habíamos registrado una disminución de casos y de muertes, pero en los últimos días y en las últimas fechas se están presentando nuevos casos que van a la alza, ¿no? Desgraciadamente hablamos de más fallecimientos, y entre esos fallecimientos estamos hablando del senador y aspirante a la candidatura de Morena, y nos referimos al profesor Joel Molina Ramírez, que curiosamente se le vio muy activo, Patricio, la semana pasada en la Cámara de Senadores, donde participó y aprobó algunas cuestiones legislativas. Él se regresó el jueves en la madrugada, en la mañana llegó a Tlaxcala. Yo supongo que a lo mejor se empezó a sentir mal el viernes, no hay mucha información al respecto, solamente sabemos que el sábado, alrededor de las 13 horas, fue llevado de emergencia al Hospital Regional de Ixte, donde finalmente ya no pudo sobrevivir ni enfrentar la pandemia y fallece por consecuencia de COVID-19, pero sin lugar a dudas, Patricio, genera su partida reacomodos al interior de Morena y entre la clase política, Patricio. Así es, Martín, pues nuevamente gracias por la invitación y desde luego a nuestro público. Precisamente estamos haciendo este programa, Martín, una semana después de que tuvo su última participación, hasta donde yo tengo información, el senador suplente, obviamente propietario a la salida de Álvarez Lima al Canal 11, Joel Molina, que venía siendo el suplente de esa fórmula, pasó a ocupar y a ser propietario de la senaduría de mayoría junto con Ana Livia Rivera, y precisamente hace una semana por la madrugada aprobaron la extinción de fideicomisos en el Senado de la República, y la última imagen a la que yo he tenido acceso es precisamente al momento en que él vota a favor de esa iniciativa, el ya fallecido Joel Molina, y su actividad en el Senado era, si no sobresaliente, porque su personalidad política era de discreción, de bajo perfil, y aseguran que en corto era una persona que sobre todo buscaba tejer unidades, alianzas hacia el liderazgo de Morena que él encabezaba aquí en Tlaxcala. Entonces, definitivamente coincido contigo, Martín, en que su fallecimiento sorpresivo, porque estamos hablando de que esa imagen fue el martes anterior, y unos días después pues nos enteramos el sábado de su trágico fallecimiento, que según esto el jueves por la tarde, el viernes fue cuando empezó a tener algunos problemas respiratorios y demás. Cierto, yo diría que en las circunstancias que ocurre su fallecimiento, que es de crecimiento nuevamente de fallecimientos y de infectados por esta pandemia y por este virus, ese es el contexto.
pero el contexto político genera también una situación para Morena difícil, porque casi al mismo tiempo se daba a conocer los resultados de el INE y de los despachos que hicieron la encuesta y que le favorecen a Mario Delgado, diputado federal. Seguramente solicitará licencia para hacerse cargo de la dirigencia nacional, y su llegada a la dirigencia de Morena es en circunstancias difíciles, complicadas para Morena. No obstante, la buena aceptación que tiene entre el electorado y en los estudios de opinión que se están haciendo, en Tlaxcala va a propiciar reacomodos mayores a los que ya se veían venir. El fallecimiento del profesor Joel Molina Ramírez. Los reacomodos en el Senado, seguramente podríamos hablar más adelante en otra ocasión de ello, pero la dirigencia nacional, con la llegada de Mario Delgado, generarán en Tlaxcala, yo le llamaría jaloneos políticos por la dirigencia estatal, y desde luego incertidumbre entre todos aquellos que ya se apuntaban, que llegaron sorpresivamente a Morena oportunamente o bien, pues porque se trataba de la apuesta más importante para la elección que está por iniciar en Tlaxcala, el proceso local. Y ahí termino mi primer comentario. Una situación nada fácil, complicada para Morena, su liderazgo estatal, con la llegada de un nuevo dirigente nacional, porque quierase o no, todo eso propiciará al interior, pues eso, jaloneos internos, y hay quienes anticipan rupturas. Joel Molina, antes de su fallecimiento, un mes antes, hablaba de que si no se trabajaba por la unidad, la nominación de candidaturas, principalmente a la gubernatura, preparaba un escenario de rupturas. Lo había dicho, no era nada nuevo, y desde luego, pues quien se haga cargo de ocupar el lugar de Morena en Tlaxcala como dirigente, como presidente, yo diría que va a tener un paquete muy grande, va a tener una responsabilidad mayúscula, porque las fricciones son fuertes y porque se requiere de alguien con mucho oficio político en la dirigencia estatal en lugar de Joel Molina Ramírez, porque de otra manera van a encontrar dificultades fuertes para procesar los muchos cargos, principalmente gubernatura, diputaciones locales, ayuntamientos, presidencias municipales importantes. Pero hasta ahí dejo mi comentario. Sorpresiva la muerte, el fallecimiento, como son sorpresivos estos casos, y a Morena le dejan una interrogante fuerte, y a quien pretenda ocupar el cargo un paquete enorme. Sí, lo comentabas bien, Patricio. Además, Mario Delgado, que suponemos que en los próximos días ya será reconocido formalmente y ante las instancias del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como el nuevo presidente de Morena, tendrá que empezar a tomar decisiones, yo creo, acertadas y aceleradas. Porque incluso ayer, en una entrevista que él daba a un medio de comunicación nacional, decía y empezaba a dar fechas fatales, Patricio, sí, que la encuesta para nombrar a los coordinadores de los logros o de los avances de la Cuarta Transformación se iba a llevar a cabo del 15 de noviembre al 15 de diciembre. Y no es otra cosa más que es una encuesta que iban a aplicar en 15 estados para prácticamente definir a los candidatos al gobierno, a los gobiernos de esas entidades federativas. Entonces, si estamos hablando que es del 15 de noviembre al 15 de diciembre, pues prácticamente tiene los tiempos encima. Él, una vez que sea ratificado, veremos
si nombra un delegado o nombra un nuevo representante que se haga cargo de la dirigencia estatal de Morena, que hay que decirlo y hay que reconocerlo, Patricio, se encuentra, yo diría, muy polarizada porque Joel Molina no solamente era senador, líder estatal de Morena, sino también aspirante a la candidatura al gobierno del estado. Con su partida, pues prácticamente estamos hablando ya de 3 mujeres. Dudo que se incorpore alguien más en los siguientes días. Por los tiempos, Patricio, prácticamente estamos hablando ya de 3 mujeres, de la empresaria Dulce Silva, de la también senadora Ana Lilia Rivera y de la actual delegada de programas sociales del gobierno federal, que no es más que Lorena Cuellar Cisneros. De ellas 3 se tendrá que, creemos que de ellas 3, que de alguna será la elegida y que será designada coordinadora de la Cuarta Transformación, y cuando se arranquen los tiempos oficiales del calendario, en su momento será registrada como la candidata oficial de Morena al gobierno de Tlaxcala. Pero, ¿qué se vive en Morena? Pues se vive incertidumbre. El equipo que traía Joel, pues prácticamente, hay que decirlo, se quedó huérfano. Está buscando cómo reagruparse, cómo reacomodarse, y sobre todo que en este proceso de negociación no queden fuera y no queden excluidos de las candidaturas a diputados locales, a presidentes municipales y a presidentes de comunidad que se venían hablando. Porque déjeme decirle que si alguien le dice que ya es el candidato, le está mintiendo, Patricio. Estaban en un proceso de estira y afloja y de negociación que estaba caminando, yo creo, complicado, pero con el profesor Joel Molina venía avanzando. Hoy, que ya no se tiene su presencia, sin lugar a dudas es un proceso que nos guste o no, se va a complicar. Se va a complicar, Martín, y desde luego la manera en que ejercía el cargo de dirigente estatal Joel Molina, si bien no era de grandes luces y de grandes acuerdos que se dieran, que se hicieran públicos, si era un dirigente que conocía por dentro el movimiento de regeneración nacional, las dificultades que estaba teniendo para organizarse como partido en Tlaxcala. No hablemos de lo nacional, que sabemos que se les complicó mucho, y con la llegada de Mario Delgado seguramente encontrará las vías que se requieren políticas para una organización como partido y un trabajo territorial que le permita ser un partido con presencia en los estados, entre ellos Tlaxcala. Pero bien lo dices, Martín, el fallecimiento del profesor Joel provoca de momento polarización, porque los grupos que se hablaba se iban incorporando al proyecto de Morena como partido político con la dirigencia de Joel Molina, o bien como aspirante que era a la gubernatura, pues de momento quedan totalmente sin jefatura, sin alguien que los encabece. Y esto desde luego, pues ya se habla inclusive de que están buscando reacomodos dentro de Morena y de sus liderazgos, sobre todo la gubernatura, o bien hasta en otros espacios de participación política, y estoy hablando de partidos o de alguna figura. Esto desde luego yo lo dejo como una situación normal, es decir, cuando alguien fallece de manera tan abrupta, tan inesperada, pues genera esta situación que tú ya la describiste, Martín, y que coincido con ello. Por eso yo hablo de que Mario Delgado tendrá que acelerar alguna decisión para tener un representante de la dirigencia nacional en Tlaxcala que permita procesar esto que yo no sabía, de que del 15 de noviembre al 15 de diciembre, en un mes tendrán que definir a través de encuestas de estudios de opinión candidaturas a la gubernatura
que normalmente procesan las dirigencias nacionales. Esto hay que decirlo, ocurre en el PRI, ocurre en el PAN, ocurre en el PRD, ocurre ahora en Morena. No debe uno sorprenderse, es lo normal. Las gubernaturas se definen en las dirigencias nacionales y obviamente tendrá que nombrar a un delegado con sensibilidad política y que conozca Tlaxcala para procesar esa primera candidatura que ya tiene un plazo, según me lo dices, Martín, y según lo comentas al público. Yo a lo que me refiero, la dificultad es que en las dirigencias estatales normalmente recae el procesamiento de candidaturas a los otros cargos, que serían las de diputaciones locales y de ayuntamientos, los 60, pero hay que decirlo con todas sus letras, las 12 o 15 más importantes en Tlaxcala. Y sabemos cuáles son, el público sabe cuáles son. En la parte centro de Tlaxcala, en la parte norte, sur, oriente y poniente, no estoy más que describiendo el territorio y las ciudades, municipios importantes. Ahí es donde se requerirá de alguien que tenga mucha capacidad de negociación política y desde luego, porque de otra manera, cuando vengan la definición de esos cargos, junto con quien pudiera ganar la candidatura a la gubernatura, establecer un trabajo de unidad, porque de otra manera sí se les va a dificultar a Morena el procesamiento de las otras candidaturas, y como ha sido un movimiento, no un partido político que tenga una estructura territorial, todo eso le va a dificultar las cosas a quien llegue como dirigente, sea mujer u hombre, de Morena en Tlaxcala. Yo veo por ahí muy activo a Joel Flores Bonilla, que ya fue dirigente estatal, que no se consolidó como tal por la dificultad que tiene Morena, que responde al grupo de Ana Lilia Rivera, hay que decirlo con todas sus letras, pero también la llegada de Mario Delgado podría propiciar que alguien del Congreso Federal, que ya también se planteó como posibilidad de dirigente estatal, estoy hablando del diputado federal Rubén Terán, que respondería más a los intereses de Lorena Cuellar, también hay que decirlo, porque no hay que espantarse, así se maneja la política en todos los partidos. Habría que ver cómo viene esa designación o elección de dirigente estatal, porque junto con quien resulte de la encuesta que has mencionado y que el dirigente Mario Delgado, pues no le queda de otra, si él llega a la dirigencia como tal, a través de un proceso de ese tipo, pues es el que generaría menos inconformidad al interior de Morena. Entonces, el escenario está pues ya anticipado de cómo vendrían las cosas en Morena, pero lo que no se sabe bien a bien, quién se hará cargo de la dirigencia estatal, porque ahí recae una parte fundamental de ese llamado a la unidad que están haciendo en Morena. De otra forma, la gente que venía trabajando, impulsando y simpatizando con el ya fallecido, podría buscar otros derroteros políticos. Y no estoy hablando ni de por adelantado de nada. Estoy intentando hacer un análisis de lo que ocurre cuando se da una circunstancia como la que está viviendo Morena y el fallecimiento de su liderazgo estatal. Y además hay que decir, Patricio, que no estamos tampoco descubriendo el agua tibia, no, porque al fin y al cabo, Joel Molina, si alguien traía el pulso, hay que decirlo, totalmente, de las candidaturas a los municipios y a los distritos y a las presidencias de comunidad, era Joel Molina. Claro. Yo creo que no hay otro molinista ahorita que conozca o que tuviera una idea clara hacia dónde se pudieran estar moviendo las simpatías o quiénes eran los morenistas que representaban la mejor opción política en ciertos municipios, en ciertos distritos, en ciertas presidencias de comunidad. Hay que decirlo que Joel se lleva esa información, se lleva ese pulso y ahora pues Morena prácticamente empieza de cero. Totalmente de acuerdo. Y entonces al empezar de cero no puedes tú llegar con una
actitud excluyente, decir, bueno, tú eras del grupo de Joel, no quiero hablar contigo. El que llegue y que se haga cargo de la dirigencia tiene el primer reto y el primer compromiso de ser plural, de buscar la unidad, de buscar los consensos, y creo, Patricio, tiene la obligación de buscar a los mejores y a las mejores candidatas y candidatos, no solamente a la gubernatura, sino a las diputaciones federales, diputaciones locales, a las presidencias municipales y a las presidencias de comunidad, porque hay que decirlo, Patricio, que si hoy los tlaxcaltecas volteamos a ver al Congreso, dudamos de que sean esa clase de legisladores los que queremos llevar de nuevo o que nos estén representando a partir del 2021. Entonces, yo creo que la situación que vive en Morena no es de alarma generalizada, pero sí creo que tiene encendidos los focos rojos, donde debe de caber la prudencia y la inteligencia para tratar de llevar los procesos internos a un mejor puerto y donde haya los menores heridos posibles. Totalmente de acuerdo, Martín. Es que además no se requiere de tener una bola de cristal ni tener grandes conocimientos en asuntos de política partidaria para poder identificar cuál es la situación ahorita de Morena, que la hemos analizado en otros programas. No es un partido político como tal consolidado, es un movimiento todavía con las inercias del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente. Es desde luego un movimiento que se respalda mucho, sobre todo en los programas sociales que el gobierno federal ha implantado en todo el país, y Tlaxcala no es de excepción. A Tlaxcala ha venido a decir el propio presidente que tiene una deuda por los resultados de la elección del 2018, que por cierto, información que yo tengo de una fuente confiable, el propio presidente reconocía el trabajo de Joel Molina en esa elección del 2018. Más lo que tú dices, Martín, de que tenía el pulso y tenía el termómetro de cómo están las cosas por municipio en Tlaxcala para las definiciones de candidaturas en los 15 distritos y demás, pues eso es lo que debe de cuidar Morena, Mario Delgado como dirigente nacional, quizás en reuniones con los liderazgos estatales que aspiran a la candidatura a la gubernatura, o que bien identifique como liderazgos en Tlaxcala los propios diputados federales, yo diría al menos 2 de ellos, ¿no?, que son los más activos. Finalmente, que se hagan bolas los morenistas y que lo resuelvan si quieren mantener la unidad que con mucho trabajo venía sosteniendo Joel Molina, y que finalmente lo veían como la persona que podía hacer un arbitraje interno en caso de que no se le diera la candidatura, que ahora obviamente ya no va a poder tener, pero que sí requiere de alguien que conozca las entrañas del movimiento en los años anteriores, en lo que fue la elección del 2018 y todo lo que vino en estos 2 años, para que de esa manera puedan procesar candidaturas sin mayores rupturas, porque que se ve venir alguna, digamos, salida de morenistas que sobre todo estaban cercanos al ya fallecido, pues seguramente va a ocurrir. Lo otro es el oficio político que tenga quien llegue a la candidatura a la gubernatura, y que junto con la dirigencia estatal, que seguramente ya estará, o una delegación de Morena, de Mario Delgado en Tlaxcala, para procesar los cargos que vienen. Porque una elección de gobernador no se gana nada más con la figura de la candidatura, sea quien sea. Has mencionado las 3 mujeres, creo que a Morena no le queda más que escoger dentro de esas 3 candidaturas de mujeres, y se requerirá de mucho oficio político para después buscar no rupturas en la designación de los otros representantes que vayan a la competencia por parte de Morena y sus aliados,
porque hay que decirlo también con todas sus letras, no es Morena nada más, es el PT que quiere también su rebanada del pastel, y es Encuentro Social y Encuentro Solidario, que hasta donde escuchamos esas dos expresiones políticas en Tlaxcala, trabajarán para el proyecto de la 4T. ¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? Y no a manera de conclusión, pero sí de seguir haciendo el análisis, Martín, de que se requerirá de mucho oficio político quien esté a cargo de la dirigencia estatal, porque un delegado de Morena desde la Ciudad de México, de la dirigencia nacional, de Mario Delgado, procesará la candidatura a la gubernatura seguramente sin buscando que no haya rupturas o diferendos graves. Pero las demás candidaturas sí se requiere de alguien que conozca Tlaxcala. De no ser así, va a encontrar fuertes dificultades el morenismo, las candidaturas de Morena y sus aliados para el proceso electoral que tendrá su desenlace el primer domingo de junio. Pero iremos viendo qué tipo de nombramientos hay en estos cargos para poder hablar con más certeza de qué está ocurriendo ahí y qué impacto puede tener en el procesamiento que están haciendo los adversarios de Morena, partidos políticos y liderazgos para hacer frente a una candidatura muy fuerte de Morena que, de no tener diferendos fuertes, seguirá teniendo preferencias en las encuestas de aquí a fin de año. Las cosas pueden cambiar en año nuevo. Sí. Al fin y al cabo, en Morena es donde se ven los nubarrones. Así es. Hay que ver si se aclara el panorama o realmente no logran superar sus diferencias y terminan, como tú lo comentas, divididos, fracturados y complicándose solitos la elección del 2021, que hasta este momento pareciera ser que no es tan complicado, pero hay que ver si pueden superar sus diferencias inteligentemente o se enfrascan en una lucha interna estéril que los lleve a derrotas dolorosas. Martín, y hay que decir algo que desde ahorita se puede anticipar y prever. En Tlaxcala hay voto diferenciado. En Tlaxcala tenemos ya un electorado desde 1998. No estoy inventando ni estoy especulando. Me dediqué al trabajo electoral del 97 al 2007 y pude confirmar fenómenos como este del que estoy hablando. En Tlaxcala, en una elección como la que viene, de todos los cargos que por vía del voto constitucional elegimos los tlaxcaltecas, hay voto diferenciado. No vota el ciudadano o la ciudadana por un mismo emblema, coalición o liderazgo a la gubernatura en este caso. Normalmente se vota por un candidato o por una opción partidaria o de coalición para la gubernatura. El electorado tlaxcalteca analiza y dice para diputado vamos a ver quién, y para ayuntamiento ahí sí ya identifican a las personas, no tanto, y en los municipios hay alternancia política. Morena no tiene ninguna presidencia municipal, pero tiene casi todos los distritos locales para diputados locales. Entonces va a ser un fenómeno político electoral muy interesante. De ahí que se requiera por parte de la oposición, hay que decirlo con todas sus letras, PRI, PAN, PRD, en ese orden, el PAN, que es un partido local con mucha presencia y estructura. Si al rato van aliados, pues son gentes que han trabajado 4 o 5 elecciones en Tlaxcala, conocen bien el terreno que están pisando, saben muy bien hacia dónde van las cosas. Donde está difícil es en Morena. Por eso, en mi opinión, es clave la elección de un delegado que sepa procesar la candidatura a la gubernatura por parte del liderazgo nacional y Mario Delgado y su grupo que va a conformar, pero en Tlaxcala se requiere de un dirigente estatal que después tenga aceptación en la estructura organizacional, secretario de organización, secretario de asuntos electorales, secretario incluso de los diferendos que internamente deban procesarse.
porque no todo lo puede hacer un dirigente estatal. Entonces, estamos hablando de todo un equipo que debe de llegar con el dirigente o mujer u hombre estatal para que pueda procesar muchos cargos de elección sin rupturas mayores, que permita también que trabajen conjuntamente con quien resulte designada. Creo que aquí ya no va a haber cambio, no puede ser designado candidata a la gubernatura, que seguramente 99.9% de posibilidades de que sea mujer. Pues sí, así es. Bueno, Patricio, pues yo creo que ya abordamos un tema que nuestros amigos nos estaban pidiendo que lo tratáramos. Ya les dimos unos puntos de vista, unas ideas, y pueden ustedes no estar de acuerdo. Lo interesante es que tenga usted la información y usted saque sus conclusiones. Pues sí, finalmente lo que busca este programa, al menos un servidor con la invitación que me hace Martín semana a semana, pues es poner sobre la mesa datos, información, puntos de vista, en este caso en materia electoral, en términos de arbitraje y de procesamiento de una elección desde el arbitraje electoral, por la experiencia que he tenido, por la observación que he hecho, como esta última de que el voto diferenciado en Tlaxcala es un hecho en todas las elecciones. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Entonces, que los que van a procesar internamente candidaturas, pues que tomen en cuenta todo esto, y sobre todo algo que le llaman unidad. Y como Morena es la vía más atractiva en estos momentos, según esto, para lograr triunfos, cuando no obtienen la candidatura, pues se van al otro lado de la mesa. Claro. Y eso genera también muchos forcejeos y muchas decisiones de última hora que, si no se cuidan quienes deban de cuidarlo, pues les va a generar problemas necesariamente. Pues amigos, gracias Martín por la invitación y gracias al público que nos sigue. Pues amigos, nos vemos en el próximo programa de Divergencia. Muchas gracias.